segundos. Todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. Amigos, bienvenidos a la Hora del País Meridiano. Desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez. En segundos vamos a estar actualizando las noticias que nos ha dejado esta primera mitad de jornada. Pero iniciamos la Hora del País revisando a continuación principales titulares. Puerto de Arica registra alta ocupación de contenedores por bloqueos en Bolivia y suspende apertura de carga destinada al país. El larismo reconoce división y malestar en la dirigencia campesina de La Paz por los bloqueos y plantea cuarto intermedio. Combustible escasea en el eje central Beni Potosí con transportistas que esperan hasta 4 días para cargar carburantes. Amigos, este es un pequeño adelanto de los hechos que estaremos reflejando en segundos nada más. Una vez más, bienvenidos a su espacio informativo. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos con el desarrollo noticioso y Puerto de Arica registra alta ocupación de contenedores por bloqueos en Bolivia y suspende apertura de carga destinada al país. La empresa portuaria Arica y la terminal Puerto Arica, mediante un comunicado, han informado que el terminal presenta una alta ocupación de sus patios de almacenamiento debido a los bloqueos en Bolivia, ya que superan los 40 días. Esta situación ha generado la permanencia de grandes volúmenes de carga con destino a Bolivia, dice este comunicado, mientras las naves continúan arribando conforme a sus itinerarios programados, lo que ha derivado una saturación cercana al 120% de la capacidad operativa. Como principal medida operativa, ambas entidades dispusieron la suspensión temporal de la apertura de contenedores para retiro y clasificación de carga con destino a Bolivia, con el objetivo de evitar el colapso del sistema logístico y priorizar las operaciones esenciales dentro de la terminal. Esta decisión busca administrar la limitada capacidad disponible mientras se reduce la acumulación de mercancías en los patios portuarios. Esta medida implica que el puerto deja de abrir los contenedores para extraer y ordenar la mercadería destinada a nuestro país, debido a la falta de espacios y a las dificultades para el retiro de carga por la escasez de camiones bolivianos. En este contexto, las operaciones se concentrarán en la gestión de la carga ya almacenada y en la coordinación con los actores logísticos para la normalización del flujo de exportaciones e importaciones bolivianas. Por su parte, el gerente general de Terminal Puerto Arica, Camilo Jovet, ha señalado mediante el mismo comunicado que se mantiene la coordinación con autoridades de Chile y Bolivia, además de la evaluación de recintos extraportuarios para el almacenamiento de carga en tránsito. Añadió que se han implementado medidas como el reordenamiento de patios y la reorganización de áreas internas para ampliar la capacidad operativa. Ambas empresas reiteraron que continuarán monitoreando la situación y coordinación con diferentes autoridades, esto para garantizar la continuidad del comercio exterior boliviano.
la decisión que se asume desde el puerto de Arica. Vamos a continuar con más noticias y la Cámara de Comercio e Industria lista acciones jurídicas en contra de los bloqueadores por pérdidas económicas. Nos vamos a trasladar hasta Potosí. Diego Quispe, con usted. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Roberto Alurralde, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, anunció que procesarán penalmente a los promotores de las trancas camineras una vez que se consoliden los informes estadísticos de la crisis. Además, argumentó que el perjuicio financiero provocado a las empresas y al aparato productivo regional constituye un delito que debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Ciertamente hay pérdidas en diversos rubros, no solamente de provisión, sino fundamentalmente de aporte a diversos sectores, por decir materia prima que se trae desde diversas regiones y que tienen que servir a las empresas. Esto ha implicado un cese de su actividad, como que también un cese en la demanda. Por lo tanto, el daño en Potosí es evidente, es notorio, y esperamos que en los próximos días podamos tener estadísticas, porque basados en estas estadísticas vamos a pedir que hayan acciones jurídicas. La Central Obrera, que ayer fue nuestro orgullo, hoy es lo peor que le ha pasado al país. Y por lo tanto, esta tiene que retroceder hasta reconocer sus faltas, y tiene esa gente que estar trasladada hasta los sectores del área jurídico, donde tiene que recibir merecidamente todo el fracaso que ha tenido, no solamente en su propia acción, sino fundamentalmente lo que han pretendido hacer con el Estado boliviano. Fides Potosí. Gracias. Vamos a continuar con más noticias respecto a este tema, afectación económica. La CAO advierte que el tiempo se agotó por el colapso de las cadenas productivas y le exige al gobierno la intervención de los bloqueos. Hoy tomaron el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz. Yamil Martínez, vamos a ampliar esta noticia. Gracias, Gabriela. Buenas tardes al país. Decirle que sí, los productores avícolas y junto con los productores de la CAO han decidido tomar el aeropuerto Viru. Esto porque cansado de que el gobierno no dé solución al tema de los bloqueos. Vamos a escuchar a Klaus Fredkin, presidente de la CAO Santa Cruz. Bueno, el sector agropecuario ha actuado con responsabilidad y con prudencia todo este tiempo. Y el tiempo se agotó. Y aquí lo vemos a todos los productores. Las cadenas productivas están colapsando y el gobierno ya lo sabe. El gobierno no puede aceptar presiones indebidas. El pueblo boliviano está sufriendo, los productores están sufriendo. Todos los que trabajamos con animales, los que trabajamos con las tierras y con la mano, no podemos perder lo que hemos construido toda una vida. No lo podemos perder en 2 o 3 meses de bloqueo. El tiempo se agotó, los productores están aquí haciendo su protesta. El sector avícola, el sector productor de cerdo está en terapia intensiva. Las granjas están en quiebra. Reconstruir sectores así no es de la noche a la mañana. Ellos ya han perdido más del 60% del capital operativo. En Bolivia se tiene que poder trabajar. En Bolivia tenemos que poder vender. Las cadenas productivas son esas. El pueblo necesita llegar a los mercados y tener la posibilidad de comprar lo que estamos produciendo. Ya está de buen tamaño. El gobierno tiene que tomar la decisión. Ese fue el presidente de la CAO, Klaus Fredkin. Volvemos a estudio, Gabriela. Gracias. Efectivamente, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, Klaus Fredkin, ha afirmado que el sector agropecuario ha llegado a un punto crítico debido a los bloqueos de carreteras, situación que está provocando el colapso de las cadenas productivas en el país. Estas declaraciones fueron realizadas durante un mitin de protesta en el Aeropuerto Internacional Viru, donde productores de distintos rubros se concentraron para expresar su rechazo
a las restricciones en la circulación y las pérdidas económicas que están enfrentando. El presidente de la CAU sostuvo que el sector ha actuado con responsabilidad y prudencia, pero que el tiempo se agotó debido a que los avicultores, porcinocultores y otros productores se encuentran en una situación crítica con pérdidas que, según indicó, superan el 60% de su capital operativo. Además, a esto suma las granjas que están al borde de la quiebra y que la crisis no puede resolverse sin medidas inmediatas para garantizar el transporte de insumos y productos. En ese marco ha exigido al gobierno la intervención de las carreteras para levantar los bloqueos y restablecer la circulación, señalando que la producción y distribución de alimentos no puede seguir paralizada. Añadió que el sector productivo busca condiciones de certidumbre para seguir trabajando e invirtiendo. Advirtieron que la continuidad de las medidas de protesta, bloqueos, afectará a toda la cadena de abastecimiento y al mercado interno del país con resultados irreversibles. Pero vamos a continuar con más noticias en la hora del país meridiano. El legislativo le está pidiendo al presidente aplicar la ley o activar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque el conflicto ingresó a su recta final. Apolinar, Paco. Gracias, buenas tardes. Oyentes de Fides en todo el país y fuerzas políticas del legislativo recomiendan al presidente Rodrigo Paz aplicar el estado de excepción o desplegar un operativo combinado militares-policías para desbloquear las carreteras de forma definitiva. El diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, asegura que el conflicto llegó a su recta final y la población ya no aguanta más. Es hora de aplicar un mecanismo de desbloqueo total e impartir justicia, dijo el diputado Reyes. De aguantar más, ya no podemos estar aguantando más, ya la economía, la ciudadanía, la gente está cansada, la propia base de los bloqueadores está cansada. Por lo tanto, mi percepción es que estamos en el último momento ya de este conflicto y donde por supuesto el gobierno debe tomar determinaciones. ¿Cómo que una puede ser una operación conjunta, un desbloqueo conjunto, un estado de excepción, pero debe haber una acción, un mecanismo de desbloqueo para reordenar el país e impartir justicia. ¿Este fin de semana tendría que terminar el conflicto, diputado? Por supuesto, ya no podemos seguir prolongándolo más, ya no podemos darle más aire a quienes han estado extorsionando al país. Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, manifiesta que el presidente Rodrigo Paz ya tiene en sus manos todos los instrumentos legales para desbloquear los caminos. Si no funciona el diálogo, dijo el presidente de la Cámara Alta. Al final, al principio de cualquier proceso y conflicto social, el diálogo es el único camino para resolver, ¿no? Sin embargo, cuando hay procesos de intransigencia, el propio Estado tiene instrumentos para resolver estos temas. Creemos que el gobierno con absoluta responsabilidad está haciendo uso al máximo de las atribuciones y de la facultad del diálogo como espacio inicial, fundamental y prioritario para resolver los problemas. Sin embargo, si no logramos resolver todo el tema, hay otros instrumentos que en el marco de la Constitución y las leyes el gobierno puede hacer uso de ellos. Para la hora del país, Fides La Paz. Amigos, la primera pausa en la hora del país meridiano y cuando retornemos. El larismo reconoce división y malestar en la dirigencia campesina de La Paz por los bloqueos y plantea un cuarto intermedio. Ya vuelve la hora del país meridiano. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Los bolivianos y bolivianas no vamos a resolver nuestras diferencias enfrentándonos.
Los reclamos justos tienen que aspirar a un bien común y a respuestas en paz. Necesitamos reencontrarnos, dialogar y entendernos. No es un ideal, es posible. Necesitamos restablecer los lazos de confianza. Con respeto y tolerancia por el otro. tolerancia por el otro. Este es un mensaje del Grupo Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País Meridiano. El larismo está reconociendo división y malestar en la dirigencia campesina de La Paz por las medidas de protesta por los bloqueos y plantea un cuarto intermedio. Ayer se ha desarrollado un ampliado de la provincia Ingavi con la participación del máximo ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar. Muchos de los presentes mostraban su descontento por la continuidad de las medidas de protesta, al igual que en otros sectores, municipios del departamento. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. El diputado del PDC Laristas, representante de las 20 provincias, Daniel Fernández, confirma que hay malestar y fraccionamiento en la dirigencia campesina de La Paz por el bloqueo de caminos. El diputado Fernández asegura que ya es el momento de un cuarto intermedio en el bloqueo de carreteras, porque la misma población en las zonas bloqueadas ya están cansadas y necesitan recuperar y retornar a la normalidad, dijo el asambleísta. No, yo pienso que más bien la gente creo que ya está cansada, la verdad. La gente ya está cansada con los bloqueos. La verdad quiere ya tener una vida más tranquila, quiere moverse, quieren llevar sus productos, entonces eso es lo que está pasando, entonces ya creo que es momento de concertar y poner un poquito de sensibilidad a la población y que no sea perjudicados, al final el ciudadano mismo es perjudicado. Debe dar un cuarto intermedio en el bloqueo de camino. Es lo mejor, dar un cuarto intermedio, analizar, evaluar, porque no solamente van a ser perjudicados sus municipios, los municipios que tienen varias autoridades que están en ejercicio, asambleístas, concejales, alcaldes, que están en ejercicio, quieren trabajar, quieren hacer gestión. Es hora de hacer una pausa en el bloqueo de caminos, afirma el diputado Daniel Fernández. Para La Hora del País, Fides La Paz. El planteamiento que surge desde la Asamblea Legislativa. Vamos a continuar con más noticias y el sector empresarial está acusando a la Central Obrera Boliviana de representación reducida y de sostener protestas, bloqueos de camino con apoyo parcial de sectores campesinos y evistas. Nos vamos a trasladar hasta Sucre. Edwin Urizar. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Ante las diferentes negociaciones que está haciendo el gobierno con algunos sectores, la consulta al empresariado privado chuquisaqueño se está negociando con el sector correcto para darle pacificación a nuestro país, a lo que el empresario privado, el representante de la Federación de Empresarios de Chuquisaca, Ernesto Pope, manifestaba de que la Central Obrera ya no tiene representatividad más que para algunos sectores campesinos del departamento de La Paz y un sector evista. Escuchemos las palabras de Ernesto Pope. Lo que creo es que la Central Obrera Boliviana lo que ha hecho ahora es asumir una representación que no le toca ni le corresponde. Yo creo que ellos tienen una representación muy reducida ahora y que lo único que tienen sí es la posibilidad de apoyarse con una instancia como es la Tupac Katari, que es la que al final está llevando adelante el bloqueo más duro, pero en combinación además con la gente de Evo Morales.
En cuanto a los daños, se habla ya de que se estaría superando el 5% del Producto Interno Bruto con los daños y perjuicios. ¿Qué análisis se hace desde el sector económico? ¿Sabe qué pasa? Yo creo que tenemos realmente sorpresas muy grandes en nuestro país. No es un país como cualquier otro, si bien podemos levantarnos en la parte más difícil, pero también lo que ocurre es realmente lapidario, es el suicidio colectivo. Eso es lo que está pasando. También en el país existe preocupación porque los daños, las pérdidas son cuantiosas, manifestaba el empresariado chuquisaqueño. Para la hora del país, Loyola pide Sucre. Gracias. Vamos a continuar con más noticias. En las últimas horas, la Comisión de Ética ha admitido una denuncia para la expulsión del senador Nilton Condori, esto por faltas gravísimas. Hoy, nuestro periodista Apolinar Paco ha conversado con el senador Nilton Condori la respuesta respecto a este planteamiento de expulsión por faltas gravísimas. Apolinar, con usted. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el senador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, ha sido notificado oficialmente por la Comisión de Ética con este proceso instaurado por el senador Leonardo Roca para su expulsión de la Cámara de Senadores. El senador Condori manifiesta que no tiene miedo ser expulsado del Senado. ¿Y qué voy a hacer?, dijo el asambleísta nacional. Por culpa de estos compañeros, mis senadores, diputados, colegas, ya tengo otro proceso más, acabo de notificarme, y esto precisamente es porque expreso voz de ese pueblo humilde, como de la hermana, defiendo a ese pueblo humilde popular, y digo en sus caras a estos políticos elitistas, que son vagos, creo que eso no les gusta, ni los sigo recibiendo. Con esto ya tengo 9 procesos asediados. ¿De dónde proviene ese proceso y por qué? Es del senador ¿Roca? Leonardo Roca, creo que es un chiquitito con barbudo, no le conozco bien. Es para expulsarlo del Senado, ¿no? Sí, yo pienso porque cada día aquí tras día están repitiendo día tras día que a mí me tienen que expulsar, ¿no? ¿No teme ser expulsado? No, pues si me expulsan, ¿qué voy a hacer? Porque va a ser decisión política, ¿no? El senador Leonardo Roca denunció en la Comisión de Ética al senador Nilton Condori por sus acuerdos y pactos y convocatoria al bloqueo de carreteras, además de los adjetivos contra los asambleístas nacionales. Para la hora del país, pides la paz. Ya vuelve la hora del país meridiano. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Iremos más allá de la coyuntura para analizar las raíces de nuestros conflictos y problemas. Aquí no hay discursos prefabricados ni verdades absolutas. Aquí hay preguntas incómodas, reflexión profunda y un país que necesita mirarse al espejo. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Fides, streaming de ANF y redes sociales. Hablar de Bolivia con una taza de café. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra.
El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con... Continuamos con La Hora del País Meridiano. Más noticias en la hora del país meridiano y respecto al mitin de protesta que se ha protagonizado en horas de la mañana por parte de productores y sectores afiliados de la CAU en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz. Hace algunas horas ha sacado un comunicado NABOL, la navegación aérea y aeropuertos bolivianos. NABOL informa, dice a la opinión pública, usuarios y pasajeros que hoy viernes 19 de junio de 2026, aproximadamente a horas 7 de la mañana, se registró un bloqueo en el sector público del Aeropuerto Internacional Viru Viru, específicamente en el bloque técnico y el sector de carga, protagonizado por sectores sociales. Ante este hecho, NABOL de manera inmediata, dice, activó los procedimientos de contingencia establecidos para este tipo de eventos, coordinado y desplazado a las autoridades competentes al lugar para gestionar la situación. Se aclara de manera enfática a todos los pasajeros con vuelos programados y usuarios de la terminal que las operaciones aeroportuarias no sufrieron ninguna afectación, desarrollándose los itinerarios con total normalidad. Después de las gestiones realizadas en el marco de las competencias de las autoridades, las personas que protagonizaron la medida de presión se retiraron, dice este comunicado, del lugar aproximadamente a las 10 de la mañana con 30 minutos, restableciéndose por completo el libre tránsito y la normalidad en los accesos. Ese es el comunicado de NABOL con respecto a lo ocurrido en el aeropuerto de Viru Viru. Pero nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz. Yamil Martínez, información última con respecto a la movilización de los sectores productores. Gracias, Gabriela. Decirle de que sí, efectivamente, ya no están adentro del aeropuerto, pero sí al ingreso, ahí sobre la avenida que conecta al aeropuerto Viru Viru. Ahí están especialmente los productores avícolas. Tenemos la entrevista con los productores avícolas que ellos manifiestan el perjuicio que tienen hasta hoy día por los bloqueos. Este perjuicio que le viene pérdidas por kilo de pollo aproximadamente a 7 bolivianos por kilo de pollo que pierden. Vamos a ir con la entrevista que tenemos con los productores avícolas. Muy bien, le vamos a pedir un poco de tiempo, Yamil, para revisar esas declaraciones. Sin embargo, la información está clara y precisa. Le agradecemos por este contacto. Vamos a continuar con más noticias en la hora del país meridiano, y el tema del abastecimiento de combustible está preocupando a varios departamentos del eje central, del eje troncal de nuestro territorio nacional. El combustible escasea en el eje central Beni y Potosí, con transportistas que esperan hasta 4 días para cargar combustible. La escasez de gasolina y diésel continúa afectando a varios departamentos del país. En Santa Cruz, conductores realizan largas filas en estaciones de servicio pese a que las rutas de ingreso de combustible importado desde Argentina y Paraguay permanecen transitables. En Cochabamba, transportistas reportan dificultades para acceder a gasolina y, según cisterneros, el combustible importado dejó de llegar, por lo que el abastecimiento depende principalmente de la producción refinada en ese departamento. En La Paz, las filas se concentran en surtidores de la ciudad de La Paz, El Alto y sobre todo en el sector de los Yungas, mientras que en el Beni persisten problemas de suministro que afectan al transporte y a las actividades productivas. En los Yungas, conductores denunciaron extensas filas y la comercialización irregular de gasolina hasta en 35 bolivianos por litro. En el Beni, el abastecimiento es irregular desde hace 2 semanas. Transportistas de Ribera Alta, Guayaramerín y San Borja aseguran que deben esperar entre 3 y 4 días para cargar combustible. En Santa Cruz, la gerente de la Asociación de Surtidores Asosur, Susi Dorado, informó que varias estaciones mantienen facturas canceladas y pendientes de despacho desde mediados de junio, atribuyendo la escasez a retrasos en las entregas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos durante los últimos 2 meses. En
En Cochabamba se están reportando largas filas, principalmente en la zona norte y áreas rurales. En Potosí, las principales estaciones de servicio registran extensas filas de vehículos en busca de combustible. Transportistas denuncian que deben esperar hasta 4 días para abastecerse, permaneciendo en sus motorizados y soportando las bajas temperaturas durante la espera. Autoridades regionales de YPFB atribuyen la escasez a los bloqueos que afectan el ingreso de carburantes. Sin embargo, la policía reportó el levantamiento de varios puntos de bloqueo y la Administradora Boliviana de Carreteras inició trabajo de limpieza en algunas rutas del departamento de Potosí para retirar escombros y restablecer la circulación vehicular. Ayer jueves, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que se intensificó sus operaciones logísticas para abastecer de combustibles a La Paz y El Alto, con el despacho programado de 800.000 litros de gasolina especial y 50.000 garrafas de GLP. La estatal explicó que los bloqueos en los principales accesos al departamento impiden el ingreso normal de carburantes a la planta de Sencata, obligando a utilizar rutas alternativas y medidas operativas temporales. Asimismo, y sin embargo, los volúmenes destinados a La Paz se agotaron durante el mismo día debido a la elevada demanda en los surtidores. En la misma fecha, ayer jueves, YPFB informó que se inició la normalización del suministro de gasolina en Santa Cruz mediante la distribución de más de 5 millones de litros de la planta de Palmasola hacia la capital y las provincias. La empresa atribuyó las filas de cisternas a los controles reforzados de calidad aplicados antes del despacho del combustible y sostuvo que el abastecimiento está garantizado. También exhortó a la población a evitar compras de pánico y remarcó que los bloqueos en diferentes regiones del país continúan afectando la logística de transporte y distribución de carburantes. En Santa Cruz, YPFB está atribuyendo las filas de cisternas a los controles reforzados de la calidad aplicados antes del despacho del combustible y sostuvo que el abastecimiento está garantizado. Vamos a continuar con más noticias en la hora del país. Nos vamos a trasladar hasta Cochabamba. Se ha registrado en las últimas horas tensión en Sayari. Los choferes retuvieron a personal de salud y de la gobernación de ese departamento para exigir paso libre, además de alimentos y medicamentos. Johnny Choquet. Gracias. Existe desesperación por parte de choferes en el sector de Sayari, Cochabamba, Oruro, ya que esta jornada William Torres, el secretario de coordinación de la gobernación de Cochabamba, informó que la ayuda humanitaria que partió hasta ese punto se toparon con una sorpresa, ya que choferes rechazaron esta ayuda y los retuvieron para poder pedir la presencia del gobernador Leonardo Loza y así de esa forma ellos poder retornar hasta sus hogares. Lamentablemente esta situación no se dio, ya que con negociaciones cerca de 9 personas entre funcionarios de salud y administrativos de la gobernación lograron salir de este punto de bloqueo. Sí, existe mucha molestia, están muy molestos, las condiciones son bastante precarias, hace mucho frío, el frío es bastante intenso y pues en tema de alimentos, como les decía, nosotros nos quedamos sorprendidos porque pensábamos que era algo que nos iban a agradecer y nos iban a decir, pues, incluso pensamos que nos iba a faltar todo lo que habíamos llevado. Sin embargo, nos llevamos una gran sorpresa al ver que la gente no quería nuestra ayuda y argumentaba temas hasta políticos, ¿no? Que nosotros no fuimos a hacer ningún trabajo político de ninguna forma. Y pues nos quedamos sorprendidos. ¿No se dejó ni medicamentos, ni alimentos, nada? Hemos dejado medicamentos, alimentos, y cuando nos estábamos yendo, cuando estamos retirando, hemos visto que sí, ellos han utilizado los alimentos que hemos llevado. Creo que simplemente querían amedrentarnos, querían asustarnos y pues molestos. Y ellos lo que piden, nos dijeron en este momento, nosotros ya hemos pasado hambre, no necesitamos más alimentos, necesitamos paz. Entonces nosotros le explicamos que este es un tema del gobierno central, no es un tema de la gobernación. Para la hora del país, Fides Cochabamba.
Vamos a continuar con más noticias. Nos trasladamos hasta Potosí. El Consejo Municipal está buscando proteger por ley el abastecimiento de productos y servicios básicos ante protestas. También el departamento de Potosí es uno de los afectados en torno al abastecimiento de alimentos, pollo, carne de res, huevo, debido a los bloqueos que se han registrado días atrás. Vamos a trasladarnos, Diego Quispe. Gracias, Gabriela. Un nuevo proyecto normativo busca blindar los servicios esenciales y la provisión de la canasta familiar en Potosí. La ley de libre tránsito y abastecimiento apunta a crear mecanismos institucionales para que incluso en coyunturas de alta conflictividad social en los mercados y centros de salud, además de redes de servicio, operen sin interrupciones dentro del municipio. Escuchemos las palabras de Germán Vidaurre, presidente del Consejo Municipal de Potosí. En los próximos días voy a presentar al Pleno del Consejo Municipal esta propuesta de ley, esta iniciativa, Ley Municipal de Libre Transitabilidad y Abastecimiento de Suministro y Servicios Básicos en el municipio de Potosí. Todo esto obviamente se aplicará en nuestra jurisdicción porque somos autoridades de este municipio. Seguramente las autoridades departamentales tendrían que hacer una iniciativa similar para todo el departamento. ¿Por qué hemos hecho esta iniciativa? Porque lamentablemente a raíz de los bloqueos que se ven, se sienten y nos están perjudicando tremendamente en el país, pero también a nivel municipal hay situaciones que se presentan en diferentes épocas, en diferentes momentos. Está claro para nosotros que la Constitución Política del Estado permite el derecho a la protesta, pero la Constitución Política no permite el destrozo de propiedad privada, no permite que se perjudique en el tema económico a la sociedad. Entonces, queremos de una u otra forma frenar esta situación porque creo que los derechos de las bolivianas y los bolivianos, y particularmente de nosotros los potosinos, no pueden ser vulnerados. Del país, Fides Potosí. Gracias. Pausa en la hora del país. Cuando retornemos estaremos revisando declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores. Ley permite uso de recursos del Fondo Petrolero para dar liquidez a gobernaciones ante la crisis. Ya vuelve la hora del país meridiano. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Iremos más allá de la coyuntura para analizar las raíces de nuestros conflictos y problemas. Aquí no hay discursos prefabricados ni verdades absolutas. Aquí hay preguntas incómodas, reflexión profunda y un país que necesita mirarse al espejo. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Fides, streaming de ANF y redes sociales. Hablar de Bolivia con una taza de café. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia,
vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Los bolivianos y bolivianas no vamos a resolver nuestras diferencias enfrentándonos. Los reclamos justos tienen que aspirar a un bien común y a respuestas en paz. Necesitamos reencontrarnos, dialogar y entendernos. No es un ideal, es posible. Necesitamos restablecer los lazos de confianza. Con respeto y tolerancia por el otro. Este es un mensaje del Grupo Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica. Continuamos con La Hora del País, Meridiano. Más noticias en La Hora del País. Y una ley aprobada en las últimas horas permite uso de recursos del Fondo Petrolero, esto para dar liquidez a las gobernaciones ante la crisis económica. Apolinar, Paco. Gracias, buenas tardes. Y la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley para otorgar recursos económicos extraordinarios a las gobernaciones del país del Fondo de Exploración Hidrocarburífera. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ha explicado que el objetivo es dar liquidez a las gobernaciones del país para que cumplan sus obligaciones económicas ante la crisis por la que atraviesan desde el 2025. Lo que hace es autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas para que, utilizando parte de los recursos que se descuenta a los gobiernos autonómicos para este fondo de exploración petrolera, que al final no se usó, puedan apoyar a las gobernaciones a resolver problemas de liquidez y problemas bastante serios que tienen. Hay muchas gobernaciones que no están pudiendo cumplir ni con el pago de servicios básicos, peor con sueldos y salarios. Obviamente hay también requerimientos para cubrir con obligaciones por obras que se están ejecutando en el nivel departamental. Esta es una ley importante que va a permitir a las gobernaciones tener un alivio y poder hacer una reprogramación de las principales actividades que tienen en espera de lo que pueda ser también todo el programa del 50-50. El proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento y sanción correspondiente. Para La Hora del País, Fides La Paz. Gracias. Vamos a continuar con más en La Hora del País. Nos trasladamos hasta Oruro. Johnny Sarabia, empresa metalúrgica Vinto, registra caída de $112 millones en producción por mantenimiento de hornos, y a esto suma la afectación por los bloqueos de carreteras. Johnny, con usted. Gracias, Gabriela. Efectivamente, en las últimas horas, el gerente general de la empresa metalúrgica Vinto, el licenciado Ramiro Llanos, se ha referido precisamente a la crítica situación que en este momento está atravesando esta empresa, debido particularmente a que los primeros meses se ha estado en mantenimiento de hornos y en este último se ha sufrido prácticamente la afectación de los bloqueos. Esto está representando una reducción en la producción hasta la fecha, de enero hasta la fecha, apenas 3.500 toneladas de estaño metálico se ha producido, lo que va a representar una pérdida, una baja ya de $112 millones aproximadamente. Escuchemos lo que decía el licenciado Ramiro Llanos a propósito de ese tema. Bueno, básicamente la empresa metalúrgica de Vinto ha estado trabajando con los hornos como corresponde. En el tema de concentrados, ha bajado la provisión de concentrados. Básicamente, como conocen, Guanuni nos provee con un 80% de concentrados. Colquiri estamos hablando de un 15% y las comercializadoras y minería chica con otro 15%. Es así que nosotros tenemos previsto para esta gestión 2026 una provisión de 20.000 toneladas métricas de concentrados. Sin embargo, por cuestión de conflictos sociales y demás, como es de conocimiento de todos, esta provisión ha bajado, digamos, en estas últimas semanas. Mire, inicialmente la empresa Vinto tenía previsto una exportación programada para la 2026
de 11.979 toneladas métricas finas de estaño metálico. Sin embargo, reajustando, digamos, los valores y demás, vamos a exportar un poco más de 10.000 toneladas. Eso significa una afectación aproximadamente de 112 millones de dólares al ingreso que tenemos como empresa Vinto. 112 millones de dólares aproximadamente se va a perder, y hay preocupación también porque estos bloqueos en alguna medida están impidiendo que lleguen algunos otros insumos para la producción de la empresa metalúrgica Vinto. Para La Hora del País, Fides Oruro. Ya vuelve La Hora del País Meridiano. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones, debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Los bolivianos y bolivianas necesitamos dialogar. Necesitamos tender puentes que nos acerquen respetando nuestras diferencias. Necesitamos apostar por la reconciliación antes que por la confrontación. Necesitamos dejar de lado lo que nos enfrenta y abrir espacios de encuentro. Dialogar no es ceder, es construir. Reconciliar no es olvidar, es avanzar. Por el presente y el futuro del país, necesitamos reencontrarnos. Este es un mensaje del Grupo Fides, una iniciativa de bolivianos y bolivianas por el diálogo y la paz social. Bolivia se mueve, el mundo cambia y las noticias evolucionan minuto a minuto. La Hora del País Meridiano. Te ofrecemos un resumen completo de los principales hechos noticiosos que acontecieron la primera parte de la jornada. Lo urgente, lo relevante y lo que viene. Cobertura inmediata, análisis riguroso y una mirada integral de la actualidad desde los 9 departamentos del país. La Hora del País Meridiano, con Gabriela Pérez. Acompáñanos de lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Las noticias más relevantes ya están en desarrollo, porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cerramos la jornada con las noticias que marcaron la agenda del día. La Hora del País Vespertino. Te presento un resumen claro y oportuno de los hechos informativos que te interesan y te ayudan a proyectar un nuevo día. Actualidad, entrevistas y el reporte detallado de nuestros periodistas desde el lugar de los hechos y junto a los protagonistas de la noticia. Desde distintos puntos del país hasta el escenario internacional. Cada dato encuentra su lugar en La Hora del País Vespertino. Síguenos de lunes a viernes a partir de las 18 horas y concluye tu jornada bien informado, porque Fides es la gente y te acompaña. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Más noticias en La Hora del País. Nos trasladamos hasta Cochabamba. Los hospitales de tercer nivel se quedaron sin oxígeno ni medicamentos. Vamos con usted, David Chiri. Buenas tardes y gracias. En efecto, la doctora Carla Claures, representante de pacientes con cáncer en el complejo hospitalario de tercer nivel Viedma, dio cuenta de que medicamentos y oxígeno se terminaron para los pacientes. Los pacientes oncológicas, los pacientes renales, los pacientes crónicos, los que están sufriendo esta desventaja en cuanto a no tener medicamentos, el paso de los medicamentos que se hacen por vía terrestre, el paso de los medicamentos por vía aérea, realmente está siendo difícil conseguir los medicamentos.
medicamentos. Si bien el Hospital Materno Infantil pudo comprar medicamentos en este lapso de esta semana, pues no ha alcanzado. Hay medicamentos que el día de hoy ya dejaron de haber. No somos 10 pacientes para poder alcanzar el presupuesto que nos está dando ahora el ministerio. Si bien antes nos daban pues 4 millones, han disminuido esto a 3 millones y un poquito más de bolivianos. Asimismo indicó que la alcaldía suplirá esta falencia del oxígeno por la planta con la que cuenta. Exactamente, ayer, a Dios gracias, la alcaldía ha podido hablar con el director del hospital, el doctor Antonio Pardo, quien se ha ofrecido a llenar los tanques mientras se pueda llenar el tanque grande que nosotros tenemos, ¿no? Por su parte, el doctor Aníbal Cruz, secretario de Salud del municipio, ha indicado que será justamente la alcaldía y el municipio la que brindarán este servicio para evitar problemas de salud en los pacientes. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el director, es cuestión que nos llame y nosotros vamos a ir con el camión de la planta a recoger sus cilindros y en forma inmediata se lo vamos a llenar. Tenemos la capacidad de que en 2 horas podemos entregar los 30 cilindros para que no sufran nuestros niños, para que no sufran nuestros enfermos. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias por ese informe, David. La alcaldía va a abastecer de oxígeno a hospitales de tercer nivel debido a esta escasez que se está registrando en ese departamento. Vamos a continuar con más noticias en la hora del país. Nos trasladamos hasta Potosí. Gary Cárdenas, con usted el informe. El alcalde está planteando analizar propuesta de ley, esto para equilibrar el derecho a la protesta y la libre transitabilidad. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, el alcalde del municipio de Potosí, William Cervantes, se ha referido a las propuestas de leyes que son presentadas por legisladores, en este caso diputados, senadores y también concejales dentro del municipio de Potosí. La autoridad edil señaló que las iniciativas legislativas deben buscar un equilibrio que permita la expresión de las demandas sociales, pero que al mismo tiempo también evite en general dificultades en la libre transitabilidad, como se lo evidencia en estos últimos días dentro del territorio nacional. Escuchemos lo que decía el alcalde de Potosí, William Cervantes. Hay derechos que están constituidos, que están en la Constitución Política del Estado, que estos deben cumplirse, nos guste o no, deben cumplirse. Ahora, últimamente se ha ido viendo por los bloqueos, los perjuicios que se han ido dando. Muchas instituciones, incluso senadores, diputados, asambleístas y ahora concejales, tienen la iniciativa de generar o promover leyes. Entendemos que dentro del ámbito de su competencia y el área donde se está dando, obviamente siempre es positivo, ¿no? En otros países hay normas como estas que regulan la protesta. Por ejemplo, en Chile nomás la gente puede protestar, pero no hace bloqueando las carreteras ni cerrando pasos, ¿no? Hacen crucifixión. Para la hora del país, Fides Potosí. Ya vuelve la hora del país meridiano. Comienza tu mañana bien informado, con las novedades noticiosas que marcan la diferencia. La hora del país matinal. Con una cobertura en los 9 departamentos, te llevamos los hechos que definen la agenda, las decisiones políticas, la economía que impacta tu bolsillo, la seguridad que te preocupa y las historias que te inspiran. La hora del país matinal. Escúchanos de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana y conoce los acontecimientos más relevantes y la información útil para que inicies tu jornada. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para
Hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Iremos más allá de la coyuntura para analizar las raíces de nuestros conflictos y problemas. Aquí no hay discursos prefabricados ni verdades absolutas. Aquí hay preguntas incómodas, reflexión profunda y un país que necesita mirarse al espejo. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Fides, streaming de ANF y redes sociales. Hablar de Bolivia con una taza de café. Los bolivianos y bolivianas necesitamos dialogar. Necesitamos tender puentes que nos acerquen respetando nuestras diferencias. Necesitamos apostar por la reconciliación antes que por la confrontación. Necesitamos dejar de lado lo que nos enfrenta y abrir espacios de encuentro. Dialogar no es ceder, es construir. Reconciliar no es olvidar, es avanzar. Por el presente y el futuro del país, necesitamos reencontrarnos. Este es un mensaje del Grupo Fides, una iniciativa de bolivianos y bolivianas por el diálogo y la paz social. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Vamos a continuar con más noticias en La Hora del País Meridiano. Nos trasladamos hasta los Yungas de La Paz, estableciendo contacto con el periodista Galo Hübner de Radio FM Bolivia. Galo, le agradecemos por este contacto. Al inicio del informativo describíamos lo que está ocurriendo en los surtidores del departamento de La Paz, escasez de combustible. En los Yungas también se está reportando escasez y lo que llama la atención son los precios altos. Pese a la escasez en el mercado negro, existe la oferta, al menos 30 bolivianos el litro. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos desde los Yungas. El panorama es similar en la región de los Yungas. Se ve por varios días las filas en los diferentes surtidores. Únicamente hay un cupo de 10.000 litros por surtidor, eso es lo que han informado dirigentes sindicales y también autoridades de diferentes municipios, que ha llegado esa cantidad únicamente a diferentes surtidores de Coroico, Coripata, acá en el mismo Chulumani y también en el sector de la Asunta. Entonces hay largas filas. Ahora en el mercado negro el precio oscila entre 30, 35 hasta 40 bolivianos y por ende se incrementan los pasajes y los productos de primera necesidad. Aunque los productos, compañeros, ha empezado a disminuir estos últimos días, tal es el caso, por ejemplo, en alguna ocasión se vendía el maple de huevo a 70 bolivianos, ahora se comercializa entre 30 y 40 bolivianos, lo mismo el tema de la carne, que está llegando por rutas alternas, ¿no? Desde Cochabamba, desde Santa Cruz, por la ruta de Quillacollo, por la provincia de Independencia, Puente Sacambaya, provincia de Inquisibi, llega a Irupana, Chulumani y también a diferentes municipios. Lo mismo, rutas alternas que utilizan por el sector de Inquisibi, Quime, saliendo hasta el sector de Oruro, pero con muchas dificultades. Testimonios de personas que viajaron por el sector afirman que en los puntos de bloqueos cobran cierto monto de dinero, ¿no? Y no es 100, 500 bolivianos, arriba de 1.000 bolivianos deben pagar y ellos argumentan, por esa razón también el precio llega un poco más elevado hasta el consumidor final. Muy bien, Galo, solo para precisar el dato, ¿cada cuántos días yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos abastece de combustible a los Yungas? Es indistinto, ¿no? En diferentes municipios llega a veces 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, pero bueno, le comento que las filas de las movilidades son extensas y en algunos sectores se está vendiendo 20 litros y en algunos sectores a 30 litros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera para alcanzar a varios usuarios también?
Muy bien, le agradecemos por este contacto al periodista Galo Humbert de Radio FM Bolivia, describiéndonos lo que está ocurriendo en los Yungas de La Paz. Se confirma que en el mercado negro el precio del litro de combustible supera los 30 bolivianos, largas filas en diferentes surtidores. Amigos, y brevemente le pedimos a Johnny Saravia, se ha levantado un punto de bloqueo estratégico. Johnny, con usted. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, es el punto del cruce Machacamarquita-Huanuni en la carretera panamericana hacia el sur del país. El Comité Cívico de Huanuni estaba manteniendo precisamente ese punto de bloqueo. Han tomado esa determinación de hacer una pausa, un cuarto intermedio de 72 horas, para darle tiempo también al gobierno de que encuentre respuesta. Caso contrario, estarían retomando desde la próxima semana. Se fueron marchando hasta el punto de bloqueo y allá precisamente uno de los dirigentes hacía conocer esta determinación. Escuchemos. Municipios y los compañeros de Cruce Machacamarca, pedimos en este corredor humanitario con voz fuerte y decimos... Muy bien, gracias Johnny por este contacto, una pausa de 72 horas. Amigos, hasta aquí la hora del país meridiano. Buen provecho, permiso, nos reencontramos a las 18 horas. Radio Fides presentó La Hora del País Meridiano.